para ustedes. Efesios 6, 18 es lo que voy a estar compartiéndoles hoy y vamos a hablar un poquito sobre la oración. Voy a leerles el verso y vamos a entrar a la palabra. Dice así, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se los leo una vez más. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tomé este texto para compartírselo porque me parecía importante cómo lo dice, cómo lo expresa. Obviamente, para hacerles rápidamente un contexto del texto, el apóstol Pablo les escribe a los de Éfeso y en esta parte específicamente él hace una comparación en nuestra vida cristiana con la armadura de un soldado y describe lo que acá en el título dice la armadura de Dios. Y bueno, y empieza a mostrar diferentes áreas de la vida cristiana la cual tenemos que tener encendidas o vivirlas. Desde tener la fe, saber manejar la palabra de Dios, andar con la paz y predicando el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tener la salvación como yelmo. Hasta que, bueno, en el 18 Pablo deja escrito orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y me detuve ahí, y de ahí mismo quiero empezar a ahondar. Cuando Pablo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, voy a partirlo en dos el texto y voy a arrancar con esa primera mitad y después con la otra mitad. La primera mitad es esta. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y voy a comentar por el final, en el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu o qué está queriendo decir Pablo cuando dice que se ore en el Espíritu, se suplique en el Espíritu? No se trata de... Voy a tener que ser de las cosas más sencillas, las voy a tener que explicar. No se trata de estar orando con los ojos cerrados y esperar que venga un pensamiento a mi mente que parezca diferente a lo que yo estaba sintiendo, pensando, para entender o creer que eso es el Espíritu. No tiene nada que ver, no está diciendo eso el apóstol Pablo. Orar en el Espíritu es lo mismo que andar de una manera en el Espíritu. Y andar en el Espíritu y orar en el Espíritu es andar en la voluntad de Dios, orar en la voluntad de Dios. De repente vos podés pensar, cuando yo comienzo a orar, no estoy orando tan emocionado como de repente puedo estar de a 10 o 15 minutos más adelante y considero que eso es en el Espíritu. Bueno, vos podés orar muy emocionado, pero si vos estás orando, por ejemplo, de manera irreverente, no estás orando en el Espíritu, estás orando emocionado. Podés estar orando serio, podés estar orando triste, podés estar orando emocionado, angustiado, pero estás orando con reverencia y estás orando en el Espíritu. De hecho, orar en el Espíritu, lo primero, la primera referencia o lo más importante que tenemos que entender de orar en el Espíritu es orar de manera reverente. La reverencia es una característica fundamental y que da evidencia de que tu oración está en el Espíritu, está yendo a la voluntad de Dios, está orando la persona en la voluntad de Dios, estamos orando a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, la oración y la súplica tienen que estar dirigidas a Dios de manera reverente en primer lugar, de manera reverente. Lo otro que quiero compartirles de esto, un poquito, que dice que se ore en todo tiempo. Y aunque quizá para vos sea una obviedad, o creamos que es obvio que hay que orar en todo tiempo,
es obvio que en todo tiempo encierra los momentos buenos y los momentos malos. Entonces, eso significa orar en todo tiempo. Quiero mostrarles un poco a Pablo, al apóstol Pablo, para que podamos ver cómo Pablo sí tenía claro, bien claro, qué es orar en todo tiempo. O a qué se refiere cuando él dice orar en todo tiempo. Yo le quiero leer en 2 Corintios, en el capítulo 11, del verso 22 al 29. Se los voy a leer. 2 Corintios 11, 22, 29. Dice así. ¿Son hebreos? Yo también. Esto es el apóstol Pablo hablándoles a la iglesia de Corintios. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 195 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Este apóstol Pablo es el que estaba diciéndoles a los de Éfeso, oren en todo tiempo. Y acá podemos ver claramente a qué referencia está haciendo cuando dice en todo tiempo, ¿no? En los momentos malos y en los momentos buenos. Ahora, también a los Filipos, en la carta a los Filipenses, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo 12 de Filipenses, dice el apóstol Pablo hacia ellos, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el 13, bueno, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Todo lo puedo hacer? ¿Todo lo puedo alcanzar? ¿Todo lo puedo lograr? No, no tiene nada que ver con eso. No es una frase de superación, una frase positivista, ni una frase para agarrarla como un amuleto para poder lograr todas las cosas que vos te propongas. No tiene nada que ver. El apóstol Pablo ahí estaba diciendo claramente, todo lo puedo en Cristo con referente a todo lo anterior. Todo lo puedo soportar, porque Cristo es el que me da las fuerzas. Esa es la lectura real y clara y precisa de ese verso que se ha sacado del contexto y han hecho cualquier desastre con él. Entonces, muy importante entender esto. Pero nosotros estamos hablando de la oración. Estamos hablando de la oración y yo les estoy mostrando cómo el apóstol Pablo tenía en claro qué significaba orar en todo tiempo. Él sabía lo que era pasar necesidad y lo que era tener abundancia, lo que era padecer y lo que era estar bien, lo que era estar enfermo y lo que era estar en salud, perseguido o tranquilo. Él tenía claro. Entonces, cuando les escribe a nuestros hermanos en Éfeso que oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, les está diciendo claramente que en todo tiempo significa en toda circunstancia en tu andar. No importa las situaciones que puedas estar viviendo, aún en las muy buenas tenés que seguir orando y aún en las muy malas tenés que seguir orando. Y vamos a ir profundizando un poquito, bastante,
sobre la oración porque me parece muy, muy importante que no descuidemos esta área, que creo yo que si Dios nos permite hoy hablar un poquito de esto es porque puede estar no solamente descuidada, sino muy descuidada en la vida espiritual de la iglesia. También el apóstol Pablo les escribe a los de Tesalónica, en la primera carta que les escribe en el capítulo 5, en el verso 17, también les dice que oren sin cesar, que estén orando en todo tiempo. ¿Ah? Entonces siempre hizo énfasis el apóstol Pablo en la vida de oración y pudimos ver cómo él hacía referencia a que la vida de oración sea en cualquier circunstancia de la vida. Él claramente vivió un montón de situaciones y él se mantuvo siempre en comunión con Dios, en relación con Dios. Ahora, esto en la primera parte de la mitad de este versículo, en el verso 18, ¿no? Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiero, por lo menos 4 puntos, me parecen muy importantes, 4 puntos que quiero compartirles. Si tuviesen ustedes ahí a mano para anotarlos, anoten. Si lo tienen que hacer en otro momento, bueno, vuelvan a ver el video cuando quede colgado, lo anotan, pero me parece fundamental estos 4 puntos que voy a compartirles sobre este versículo, sobre la vida de oración, sobre cómo debemos responder a este deber de manera eficaz y por qué se exhorta continuamente en todas las cartas a vivir y tener una vida de oración. Yo no sé, obviamente, cómo está su vida de oración a profundidad. En la mayoría de ustedes puedo tener una idea, pero muchos otros no. Pero confío que el Espíritu Santo, si nos ha movido a poder compartir esta palabra, es para refrescarnos, para profundizar, para corregirnos o para ponernos las pilas. ¿Sí? Entonces quiero compartirles, y empiezo por el punto número 1 de estos 4 puntos que tomé para poder de alguna manera meditar en ellos y, como les decía, llevarlos en práctica, profundizarlos o corregirlos, cualquiera sea la situación que puedas estar viviendo. La oración, punto número 1. ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué debemos orar? ¿Para qué debemos orar? Bueno, primer punto, la oración nos lleva a nosotros, ¿no? A cada día a deshacernos de nuestro yo y a declarar que Dios es el Señor de nuestras vidas. Lo voy a repetir, más resumido. El punto número 1, la oración lleva a que nosotros declaremos, y no se asusten con esa palabra declarar, que está en un buen contexto, declaremos que Dios es el Señor de nuestras vidas. La oración es fundamental. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros, delante de Él, a reconocerlo, a declarar, a confesar que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que Él es nuestro amo. Por lo tanto, yo no vivo ya como a mí me parece, sino que aquel que es mi dueño, o sea, es dueño mío, va a hacer que yo viva o va a pedirme que yo viva según su voluntad. Entonces, cuando yo voy a la oración me lleva a que yo declare, confiese, reconozca que Dios es el Señor de mi vida. ¿Ah? El Señor es mi amo. Lo estoy colocando en el lugar de amo y yo en el lugar de siervo. Eso es muy importante. Punto número 1, la oración me lleva a declarar, a confesar, a reconocer que Dios es el Señor de mi vida. Y es un punto muy importante. No lo voy a leer ahora, pero si ustedes van a Mateo al capítulo 6, donde está la oración modelo, vamos a llamarle así, que comienza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo la oración modelo? ¿Qué nos está mostrando esta oración modelo? Que Dios está en el cielo y nosotros ¿dónde estamos? En la tierra. Que Él es el Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es Dios, nosotros
somos sus siervos. Él es el amo de nosotros, es el Señor. Si Él es el Señor, es el amo. Y por lo tanto, si Él es nuestro amo, vamos a ir al punto número 2 de por qué es importante la oración. El punto número 2, la oración lleva a que no tomemos el control de las cosas. Nuestra vida de oración con Dios hace que nosotros no tomemos el control de las cosas, nos despojamos de buscar tener el control y se lo cedemos a Dios. Porque es fundamental la vida de oración. Punto número 1, porque hace que yo confiese, declare y reconozca que Dios es el Señor de mi vida, el amo de mi vida. Él es el dueño. Yo le pertenezco a Él, ya no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a Él. Ese es el punto número 1. El punto número 2, hace que yo me coloque en el lugar de siervo y Él en el lugar que le corresponde. Y yo cedo mi control a Él. La oración hace que yo niegue el tener la autoridad y el control de mi vida y hace que Él tome el control de mi vida. Por eso es importante y fundamental mi vida de oración. Eso hace que nosotros no tomemos el control de las cosas. Y podés fijarte en tu vida, ya con el punto número 1 y el punto número 2, si vos estás entendiendo que Dios no solamente es el que te salvó, el Salvador de tu vida, sino que Dios también es el Señor de tu vida. Y el Señor significa que Él es tu amo. Por lo tanto, yo voy a responder a Dios de la manera que Él espera que yo responda. Y en el punto número 2, la oración es fundamental porque lleva a que yo ceda el control de mi vida a Dios. Me coloco en el lugar de siervo y Él está en el lugar de Dios. Y como Dios y creador de todas las cosas, Él va a tener cuidado de mi vida. Él tiene lo mejor para mi vida. ¿Sí? Es muy importante el por qué oramos y creo que es fundamental para este tiempo refrescarlo, profundizarlo y corregirlo en aquellos que tengan que corregirlos o en aquellos que tengan que profundizar. Me parece muy importante. Cuando dice, por ejemplo, en el Padre Nuestro, en la oración modelo, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el punto número 2. ¿Por qué es importante la oración? Porque coloco a Dios en el lugar que le corresponde y yo me someto a su voluntad. Le cedo el control. ¿Está? Entonces puedes ver las áreas de tu vida hoy y empezar a consultarte, mirar, examinar tu corazón, a ver si realmente en las áreas de tu vida, desde las más sencillas a las más complicadas, si vos estás cediéndole el control a Dios o sencillamente estás diciendo: Dios, encárgate de esto, pero yo sigo haciendo lo que a mí me parece. Vamos a entrar en todo esto, ¿no? Yo les estoy dando los puntos, punto número 1, punto número 2 de la oración. Ahora voy a leer el punto número 3. La oración, y esto es, por favor, esto es fundamental que lo podamos entender. Todo cristiano tiene que tener claro esto. La oración no cambia a Dios. La oración no cambia a Dios. No lo va a hacer más bueno a Dios, tu oración y la mía. La oración nos cambia a nosotros. Ese es el punto número 3. La oración no cambia a Dios. La oración me cambia a mí. La oración me cambia a mí. ¿Por qué me cambia a mí? Porque yo cuando entro a la oración, entro a tener un diálogo con Dios. Empiezo a buscarlo agradar a Él. Busco poder hacer su voluntad. Entonces, ¿quién va a cambiar? ¿Va a cambiar Dios? No. Vas a cambiar vos. Vas a comprender vos. Vos tenés que hacerle comprender tu situación a Dios. Tenés que hacer lo que Él entienda lo que te pasa. No. Vos tenés que entender qué quiere Dios con lo que te pasa o por qué está pasando lo que está pasando. En todo caso, el que cambia constantemente sos vos o soy yo. Dios no cambia. Tu oración no va a cambiar a Dios. ¿Sí? Eso es muy importante que lo podamos entender. La oración no cambia a Dios. Su carácter sigue siendo el mismo. Los que cambiamos y buscamos moldearnos a su imagen y semejanza, sos vos y soy yo. Somos nosotros. Por eso la oración es fundamental. Punto número 1. La oración
hace que ¿qué? Que yo reconozca, confiese y coloque a Dios en el lugar de Señor. Y si es Señor es mi amo. La oración es fundamental para ir yo reverentemente delante de Dios. La oración, en el punto número 2, hace que yo le ceda el control de mi vida a Dios. Coloco a Dios en el lugar que le corresponde y yo me coloco en el lugar de siervo. Y el punto número 3, la oración no va a cambiar a Dios, la oración me cambia a mí. ¿Por qué tengo que hablar con Dios? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué lo pide tanto en su palabra? ¿Me necesita? No. Vos necesitas a Dios, yo necesito a Dios. Sí, necesitamos conocerlo, necesitamos conocer su carácter, necesitamos saber cómo piensa y necesitamos acomodar nuestra vida a Él y no al revés, y no al revés. Punto número 4. Punto número 4. Y en este sí yo quiero ahondar bastante en el punto número 4. Los primeros puntos yo creo que son bastante claros y en sí mismos se explican bastante bien. Pero este punto número 4 es: la oración es parte de la relación. ¿Ah? La oración es parte de la relación. ¿Qué quiero decir con esto? La oración es diálogo. ¿Ah? La oración es parte del diálogo. Entonces, la oración es parte de mi relación con Dios. Vamos a verlo así. Dios me habla. ¿Cómo te habla Dios? Dios te habla a través de su palabra. Digámoslo así, Dios ya te ha hablado. Él dejó escrito su voluntad en su palabra. No vas a encontrar la voluntad de Dios por fuera de su palabra. Las cosas que puedan acontecer en tu vida, las cosas que puedan suceder a tu alrededor, en tu entorno, van a confirmar su voluntad escrita. Pero su voluntad ya está escrita. Entonces Él ya nos ha hablado. ¿Ah? Tenemos de un lado ya tenemos a una persona que está dialogando con nosotros, que es Dios. Ahora, del otro lado estamos nosotros, que tenemos que, si es un diálogo, es de dos, diálogo. Si no sería monólogo. Entonces, la oración, orar, es fundamental en la relación Dios y nosotros, nosotros y Dios. Si nosotros no oramos, no estamos teniendo relación a través del diálogo. Hasta acá creo que va bien. Supongo que es bastante entendible lo que les estoy diciendo. No quiero que nos vayamos del texto, pero voy a ir profundizando en esto para que todos entiendan. Estábamos hablando de Efesios 6:18, cuando dice el apóstol Pablo que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Esta es la primera parte que les estoy compartiendo y por eso desarrollamos la importancia de la oración. Vimos que el apóstol Pablo realmente tenía claro que era orar en todo tiempo por todas las diversas situaciones que vivió. Y entendemos que estos 4 puntos, por lo menos, del por qué tenemos que estar orando. Es muy importante que podamos tenerlo claro eso. Y el punto número 4 que les acabo de decir es que la oración es parte de la relación con Dios. Y orar a Dios y Él hablándonos a través de su palabra, se forma un diálogo. Y en los diálogos es importante entender esto. Yo voy a hacer una comparación que ya está hecha, una analogía que ya está hecha en el capítulo 5 de Efesios, que Pablo la usa para describir el amor de Cristo con la iglesia. Él hace referencia a esto y habla en el matrimonio. Pone de ejemplo el matrimonio para que nosotros tengamos claro cómo el matrimonio tiene que ser. ¿Tá? Entonces él usa la analogía de que obviamente Cristo y la iglesia, ¿tá? El esposo y la novia, y el marido con su esposa, hace un paralelo, una analogía para poder ver cómo debe ser el matrimonio. Yo voy a usar el matrimonio, ¿tá? Y yo sé que hay muchos que van a estar escuchando ahora y los que van a verlo después, que obviamente están casados y tienen su familia. Voy a usar esta analogía para poder explicar que la oración es parte de la relación. Entonces voy a usar el matrimonio como herramienta para poder compartirlo, compararlo, digamos.
Primero lo que quiero compartir, el diálogo, obviamente que el diálogo es entre dos. Es entre dos. Y en este caso, si hacemos una comparación en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, entre la esposa y el esposo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que no puede faltar en una relación? Diálogo. Diálogo es lo que no puede faltar. Yo creo que se les hace más sencillo viendo una situación de matrimonio y ahora lo llamamos a Dios. ¿Qué es lo que no puede faltar en una relación? Diálogo. ¿Diálogo entre quién? Entre Dios y mi persona y Dios. Ahora, el diálogo en un matrimonio no debería de ser superficial. Por ejemplo, puedo llegar a mi casa y mi esposa puede estar sentada en el living, o puede estar haciendo algo en la cocina, o puede estar en algún cuarto, y yo puedo entrar y saludar: hola amor, ¿cómo estás? Puedo seguir haciendo otra cosa, ella me responde: bien, ¿cómo te fue hoy? Bien, me fue bien, perfecto. Eso es un diálogo superficial, ¿verdad? Ahora vamos a suponer, yo puedo llegar y lo mismo acontece, pero no estoy profundizando dentro de su corazón, ni ella está profundizando dentro del mío. Es como despertarse temprano de mañana y decirle a Dios: Dios, gracias por este día, encárgate de todo, amén. Y comienzo mi día. Es una plática, es una conversación superficial y no profunda. Entonces, en las relaciones, lo fundamental es el diálogo, pero no un diálogo superficial, sino un diálogo profundo. En esto ya puedo hacer, ya haciendo esta comparación, podría tocar dos puntos fundamentales y que podrían golpear mucho más a los casados de repente que a los solteros, porque estoy poniendo esa analogía. ¿Cómo está tu diálogo en tu vida matrimonial? Si es un diálogo superficial o si es un diálogo profundo. Ahora, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Estás teniendo un diálogo superficial con Dios o un diálogo profundo con nuestro Dios? Entonces, en primera instancia, la oración es fundamental porque es parte del diálogo, es parte de la relación con Dios. Como en un matrimonio, el diálogo profundo es uno de los pilares que sostiene la vida matrimonial. Ahora, el diálogo no puede ser, o vamos a decir así, mejor dicho, cuando el diálogo es sustituido. Escuchen bien, porque esto es muy importante. Todo el tiempo hagan la comparación del matrimonio con nuestra relación con Dios. Aquellos que están solteros piensen todo el tiempo mi vida con Dios, y los que están casados piensen su vida matrimonial y la vida que tienen personal con Dios. ¿Sí? Su vida individual y Dios. El diálogo, cuando es sustituido por el silencio, o por creer que no es necesario decir nada porque ya sé cómo piensa o cómo es. Cuando el diálogo profundo desaparece, la relación ya está siendo cortada. Ya está siendo cortada la relación cuando el diálogo profundo desaparece. Las conversaciones se tornan cotidianas, las conversaciones, el diálogo se vuelve superficial, no se profundiza en ningún área del corazón, ningún área profunda, ni en los deseos, ni en las incomodidades. Se mantiene, vamos a decir, entre comillas, ameno, pero la realidad es que no está habiendo una relación profunda. Como yo creo conocer a la otra persona, no le respondo nada porque ya sé lo que piensa, o hablo y la persona no responde o está callada y yo supongo, bueno, la otra persona ya me conoce, o la otra persona dice no le voy a decir nada porque ya sé qué piensa. O como les decía al principio, el silencio o el creer que no es necesario el diálogo, porque yo ya conozco lo que piensa la otra persona. ¿Qué le voy a decir o qué le voy a hablar si ya sé cómo piensa? O si ya sé qué es lo que me va a decir, ¿verdad? Miren qué importante y miren qué increíble, porque ustedes piensen en su relación con Dios. ¿Cuántas veces evitaste ir a los pies de Dios y decir, si Dios ya sabe lo que yo siento, si Dios ya sabe lo que piensa de mí, yo ya sé que Dios sabe lo que yo pienso y lo que a mí me pasa,
Yo ya sé lo que él piensa porque yo ya sé lo que él dice. ¿Para qué voy a ir a hablar con él? ¿No es lo mismo? ¿No es la misma crisis? Tanto en el matrimonio como en la vida personal que tenemos nosotros, nuestra relación personal con Dios. Fíjense y piensen en eso. O sea, el diálogo profundo es fundamental. Y el diálogo es de dos. Si nosotros no profundizamos, no vamos a saber en qué áreas podemos cambiar. En el caso del matrimonio, ¿en qué área puede cambiar el que tengo enfrente? ¿O en qué área puedo cambiar yo? En la relación con Dios el que cambia es uno y no Dios. Pero qué importante es no cortar el diálogo porque creo conocer al otro, cómo piensa, o qué siente, o qué dice al respecto. O no cortar el diálogo para mantenernos en silencio o hacer caras, nada más. Todo eso evidencia que la relación ya está siendo cortada porque el diálogo fue cortado y la profundidad del diálogo ha desaparecido. Como les decía al principio, esta prédica habla sobre la oración y lo fundamental de la vida de oración. ¿Cómo se refleja la vida de oración? Estoy haciendo un comparativo ahora en el punto número 4. La oración es fundamental en la relación que tenemos con Dios y hago esta analogía entre el matrimonio, el esposo y la esposa, con Cristo y nosotros. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda examinar su vida. Para que los matrimonios, que son los que sostienen la iglesia de alguna manera, porque son los que deberían buscar el ejemplo, imitar el amor de Cristo hacia con la iglesia en sus vidas y reflejar lo que es Cristo con la iglesia en sus hogares, es tan importante, son el modelo también de imitar de todos los que están solteros, de todos los que no se han casado. Entonces es importante esto. Como les decía al principio, esto nos sirve para corregirnos, si lo hacemos bien, profundizar en esto, y si no lo hacíamos, comenzar a hacerlo. La vida de oración es fundamental. No es una vida monótona, no es una rutina. El diálogo profundo sostiene a las familias y el diálogo profundo con nuestro Dios sostiene nuestra vida. Es la que sostiene, el diálogo con el Señor nos sostiene. Y cuando digo diálogo no es solamente que yo ore, sino que yo escuche a Dios y yo también hable con Él. ¿Sí? Entonces, les decía que el diálogo, cuando es sustituido por el silencio o por creer que no es necesario hablar porque ya conozco a la otra parte, cuando el diálogo profundo desaparece, la relación ya está siendo cortada. La relación ya está siendo cortada. Ahora, tampoco califica, y esto es un gran problema, no solo en algunas personas o en algunos matrimonios, esto lamentablemente en la iglesia general se ve en los matrimonios, cuanto más en la vida personal quizás de nosotros en nuestra relación con Dios. Tampoco califica relaciones con monólogos. ¿Qué quiero decir con relaciones con monólogos? ¿Por qué no califican las relaciones con monólogos? Les pongo un ejemplo sencillo. Si yo estoy con mi esposa en mi hogar y lo único que yo hago es, cuando vamos a suponer, sea discusiones, sean proyectos, sean planes que tengamos o tengo que tomar decisiones. Si yo soy el único que habla, es un monólogo. La persona no responde, no hay un diálogo, hay un monólogo, uno hablando, uno que habla, uno que expresa. Eso significa monólogo. Diálogo en dos personas, entre dos personas. Entonces, la relación con uno y otro no puede ser un monólogo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un monólogo? Porque si no, no es un diálogo. Ahora, ¿cuántas relaciones podemos tener nosotros? ¿Cuántos matrimonios deben haber que en vez de tener un diálogo profundo, tengan un monólogo? Que solo una de las partes habla, una de las partes proyecta, una sola de las partes comparte, una sola de las partes toma decisiones, una sola de las partes planifica y la otra persona en silencio. No responde, no habla, no opina, no da su punto de vista, no busca la diferencia o la reflexión,
Hay uno solo que expresa y el otro es un cero a la izquierda, o es alguien que el que habla generalmente puede estar en la posición de no me dijo nada porque ya sabe yo creo que piensa lo mismo que yo, va a decir lo mismo que yo, por eso no ni siquiera habló. Quizás sea que no estás dejando hablar a la otra persona. Ahora, vuelvo a la analogía, nuestra vida con Dios. A veces consumimos y consumimos su palabra en pasos agigantados. Conocemos, escuchamos, pero no nos expresamos con Dios profundamente. No hay un diálogo. Llega un punto de que yo puedo estar para explotar en cualquier momento porque no me abrí en ningún momento con Él. ¿No les pasa eso en los matrimonios? ¿No han tenido crisis en sus matrimonios? ¿No han tenido momentos difíciles donde una de las partes es la única que de repente puede hablar y la otra permanece en un silencio absoluto? ¿Y qué le está pasando? Tengo una tormenta adentro. Estoy a punto de explotar. Ahora, si no hay diálogo y diálogo profundo, donde ambas partes puedan conversar, no va a haber libertad, no va a haber transformación, no va a haber cambio. A ver, como les dije, a veces el monólogo se da porque el callado está cerrado o porque el que habla no deja que el otro se exponga u opine. A veces el monólogo se da no porque el que habla solamente es el que tiene el problema. A veces se da porque uno expresa, pero el otro está tan cerrado que está callado. Cortó la relación, cortó el diálogo profundo. Entonces no hay opción a que no va a dar un punto de vista, no va a opinar, se ha entregado por completo al abandono. Por dentro es una bomba de tiempo. Muchas veces nosotros en ciertas situaciones de nuestra vida, cuando estamos inconformes, cuando estamos con miedos, podemos tener tristezas, depresiones, angustias o lo que quieramos poner, caemos en ese estado de cerrar nuestra boca y no dialogar de manera profunda con nuestro Dios. Nos pasa. Dios nos habla y es un monólogo. Y Él no nos llama a tener que Él es un monólogo. Él es el único que habla, nosotros no vamos a hablar con Él. No, Él nos llama a tener una vida de oración. O sea, que nos llama a tener una relación con Él por medio de la oración. Él nos habla a través de su palabra y nosotros nos expresamos a Él en oración. Entonces podemos ver y volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Cómo hoy te encontrás en esta vida de oración? ¿Te estás encontrando ahogado, callado? ¿No estás teniendo una vida de oración profunda? Pensalo desde la ilustración del matrimonio. Entonces, a veces el monólogo se da porque el callado está cerrado o porque el que habla no deja que el otro exponga u opine. Como dije, no solo pasan discusiones. Lamentablemente en el matrimonio vas a encontrar personas que solo una es la que habla porque es una sola la que opina, una sola es la que habla o la que dice. Me he encontrado una cantidad de veces de conversar con diferentes matrimonios donde uno me expone una situación y cuando escucho al otro me expone una situación totalmente diferente. Y eso no está pasando en la China o no es que está pasando en otra parte del mundo, pasa entre nosotros como hermanos, como iglesia. Es importante el diálogo profundo. Miren, podés tener 20 años, 30 años, pueden cumplir, Dios les permita, y algunos que lo puedan tener 50 años de matrimonio. Y así todo van a tener que seguir dialogando y teniendo diálogos profundos, porque yo puedo caminar con Dios 20, 30, 40 años de su mano y Él me va a seguir exhortando a que tenga una vida de oración con Él. Y una vida de oración profunda con Él. No una oración superficial, una vida de oración profunda, un diálogo íntimo. Los diálogos profundos, los diálogos íntimos que se dan en el matrimonio, los que tienen hijos, por ejemplo, no lo van a hacer con los hijos correteando abajo de la mesa. Indudablemente lo hacen de repente en su lecho matrimonial, en la intimidad, a solas, cuando no hay nadie. Porque necesitan profundizar en áreas vitales para que el matrimonio se sostenga. Bueno, los diálogos profundos con Dios son igual. Podés orar, Dios nos llama a orar en comunión junto con otros hermanos y hablar con Él. 1, 2 reunidos, 3, una congregación.
que oren por vos, que alguien pueda expresar sus deseos a Dios, interviniendo, intercediendo por tu vida. Pero hay una parte importante que es el diálogo íntimo, profundo con Dios, a solas, donde estás vos y Él, nadie más, donde abrís tu corazón, donde les pones tus cargas, donde les pones tus miedos, tus preocupaciones, tus necesidades, donde puedes llorar con libertad, donde puedes clamar con libertad, donde puedes exponer tu queja con libertad. Es muy importante que podamos entender que la vida de oración es un pilar fundamental en la vida cristiana. Por eso la analogía que estoy haciendo con el matrimonio. Para los que son casados, esta prédica les va a golpear primeramente, obviamente, en su casa. Y como les decía, aprendan a escucharse en profundidad, porque quizás quieran conocer lo que piensa o siente la persona que duerme todos los días contigo. Y aún así estás totalmente equivocado. Cuando hables, algunos tienen la tendencia, y quizás se vea bien, yo entiendo que de repente yo te puedo mandar un mensaje y te puedo poner, te mandamos un abrazo. Y hablé por mi esposa. Mi esposa capaz que no dijo que le mandara un abrazo. Y yo lo puse porque supongo que mi esposa va a decir lo mismo. Pongo un ejemplo por poner un ejemplo, pero ¿a qué quiero ir con esto? Eso es superficial. Llevémoslo a lo profundo. Yo les puedo preguntar cómo están viviendo este tiempo de cuarentena y ustedes me pueden decir, no sabes, Rafa, es tremenda bendición para mi vida. No sabes, nuestra familia es una tremenda bendición. Yo puedo hablar con la otra parte y me puede decir, estoy totalmente desesperado o totalmente desesperada o tengo terrible depresión o lo que quieran poner. Pero ¿cómo? La otra persona me decía que era un gran tiempo porque supone conocer a la persona que tiene al lado. Pero como cortó el diálogo profundo, dejó de conocer su corazón. Dejó de conocer cómo siente. Nosotros necesitamos exponernos delante de Dios en oración. Necesitamos tener diálogos profundos para que Él vea cómo estamos, aunque Él nos conoce y realmente nos conoce. Es nuestro deber abrir nuestro corazón, como decía en el punto número 2, porque la oración hace que nosotros no busquemos tener el control de las cosas y cedamos el control a Dios. Le cedemos el control a Dios. Y el punto número 1, la oración nos lleva a reconocerlo como nuestro Señor, por lo tanto es nuestro amo, no solamente nuestro Salvador. Es vital para la vida del cristiano tener una vida de intimidad con Dios. Quizás algunos en este tiempo han tenido una vida tan sedentaria que han anulado por completo la vida de oración en profundidad. Se han olvidado que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios habitando en nosotros, el Todopoderoso, habitando dentro de nuestra vida, el cual está dentro buscando relacionarse constantemente con nosotros. Que cuando cerramos el diálogo, cuando caemos, tropezamos en pecado, se entristece. ¿Por qué? Porque es una persona. ¿Por qué? Porque es Dios mismo habitando dentro nuestro. ¿Para qué está? Para consolarnos, para guiarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para infundirnos aliento, para darnos su carácter, para poder guiarnos. La función del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros es impresionante. Siempre que mantengamos el diálogo profundo con Dios. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a generar un verdadero hábito de oración. Y aquel que tiene el hábito de oración debe profundizar en esa oración. Hay muy buenos oradores. Tenemos hermanos que son muy buenos oradores. En la vida cristiana te vas a encontrar con muy buenos oradores. Han pasado por la historia una cantidad de buenos oradores. Pero no estamos hablando del que ora bien. Estamos hablando del que ora profundo. Y esa oración profunda muchas veces no se hace en vista de otros, se hace en la intimidad. Y muchos de repente en la intimidad tienden a olvidar la oración profunda y logran hacer una oración extensa. Quiero decir con esto extensa no que en tiempo, sino extensa de a dónde llegan. Oran por sus familiares uno por uno, oran por cada hermano de la congregación donde pertenecen, oran por las autoridades puestas por Dios en su país, oran por todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero se olvidan de orar, abrir su corazón y orar por sus cargas,
por los pecados que los corren de atrás para atraparlos, por las tentaciones que se sugieren en su corazón y en su mente, por sus miedos. Oran por todo, menos por ellos mismos. Rápidamente, si vos podés pensar rápidamente en tu corazón ahora, ¿cuáles son las cosas que te están cargando el corazón, o los pecados que te están acechando, o los tropiezos, las sugerencias de las tentaciones que puedan venir a vos, o cuáles son tus debilidades que estás escondiendo? Las estás exponiendo. Capaz que me decís, no había pensado, no sé ni cuál decirte, no sé ni qué decirte. Porque no estás abriendo tu corazón. Ha llegado el punto de cerrar tanto tu corazón que ni vos mismo podés mirar y examinarte cómo estás. Podés tener facilidad de servir a tus hermanos, de servir en tu hogar. Pero olvidaste el tiempo que tenés que estar en la intimidad con nuestro Señor para que el Espíritu Santo conmueve nuestro corazón, nos guíe al arrepentimiento y podamos ser transformados en nuestra forma de pensar. Es tan importante la oración, es tan importante. Ahora, como yo le decía al principio, o hace un ratito, no importa el tiempo, incluso no importa el tiempo que podamos llevar juntos como matrimonios, aquellos que puedan tener muchos años o aquellos que tengan menos tiempo. Y no importa cuánto creas conocer al que tengas a tu lado. El diálogo profundo y sincero es el que sostiene la relación. Es donde vamos a practicar el ser buen oidores, que creo que muchos de ustedes ya lo han oído en otras prédicas. Desarrollar el oído, más de lo que hablo, aprender a escuchar. Es tan importante el diálogo y el diálogo profundo. Porque mientras que uno se expone y abre su corazón a expresarse, el otro tiene que practicar ser paciente y desarrollar el oído, para prestar atención, para preocuparse genuinamente y para tomar en cuenta la palabra del que tenés a tu lado. Esto va para el matrimonio. Es muy importante que vos tomes en cuenta lo que el otro piensa o lo que el otro está sintiendo y reflexionar sobre lo que te pueda compartir. Ahora, igual de importante, y quizá te diría más importante, es poder exponer tus necesidades delante de Dios y aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo escucho a Dios? Leyendo su palabra. Yo voy a la oración, expongo mis necesidades, expongo mis preocupaciones, expongo todo lo que necesito exponerle para que Él pueda escucharme y responderme. Yo conozco su palabra, yo voy a ir a su palabra a buscar consuelo, a buscar dirección, etcétera, etcétera. Y aún así voy a ver cómo Él va a responder a mi vida en mi día cotidiano. En mi día cotidiano yo voy a poder ver su mano. Por eso digo que nosotros tenemos que relacionarnos profundamente con el Espíritu Santo. En oración. ¿O vos pensás que no tenés nada que corregir o nada que cambiar? Y esto es una sana exhortación para nosotros como matrimonio, los que estamos casados. Sobre todo para los que puedan terminar de escuchar esta prédica o ver esta prédica, que se puedan volver a su esposo o su esposa y en su momento de intimidad decirle: ¿y vos cómo estás después de lo que escuchamos? ¿Y vos cómo te sentís? O respecto a la decisión que tomé ayer, ¿vos qué pensabas? Nunca te pregunté. Yo estoy preocupado porque pase esto, pero a vos te noto diferente por lo otro. ¿Por qué? Bueno, así mismo es el deseo de Dios con nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos y dejó esta herramienta fundamental que es la vida de oración. En la vida de oración somos santificados. En la vida de oración estamos muriendo a nosotros, a nuestra carne, y estamos cediendo al Espíritu Santo que sea guiándonos y llevando nuestra vida hacia donde Él quiere. Pueden comprenderlo, lo pueden ver sus vidas si está haciendo una vida profunda de oración. Orando, no solamente vas a exponerle las cosas de tu corazón a Dios, y Dios de alguna manera va a mostrarte, va a responder tus necesidades, sino que en la oración a Dios abrís tu corazón y vos mismo también vas a conocerte. También vas a conocerte. De alguna manera David expresaba en uno de sus salmos
que Dios lo librase aún de los pecados que le eran ocultos. Yo creo que cuando entramos en la intimidad con Dios, a la oración, mientras exponemos nuestras cargas y nuestras preocupaciones y nuestros miedos, frustraciones o lo que quieran poner, te vas a encontrar diciendo de repente cosas que estaban muy dentro tuyo, guardadas, que quizás habías olvidado que estaban allí y que tenían que salir. Y Dios en su gracia y su misericordia, oyendo tu oración y tu clamor, va a orquestar las situaciones necesarias para que vos tengas que poder enfrentar lo que le hayas expresado o llevar a cabo lo que vos le hayas expresado, porque Él tiene cuidado de sus hijos y nos escucha. Pero es mi deseo y es mi exhortación y es mi aliento hacia vos que realmente puedas buscar tener una vida de oración. Si estás pasando problemas, cualquiera sean los problemas que puedas estar viviendo, tu trabajo, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu entorno, hermanos de la congregación, lo que quieras poner, no importa, el problema que tengas que estás viviendo. Si esto no te llevó, los problemas que sean, a tener una vida de oración profunda con Dios, desesperada y dependiente del Espíritu Santo, ahí claramente tenés la respuesta de por qué no está cambiando nada en tu vida. Si las mismas situaciones no te están forjando y llevando a correr bajo las alas del Todopoderoso, ahí mismo ya podés estar viendo cuán duro está tu corazón, cuán cerrado está tu corazón. Después tenemos otro tipo de característica. Aquel que frente a la desesperación por la respuesta de Dios hacia su vida, vamos a suponer disciplina o juicio, corre desesperadamente a los brazos del Señor. Pero no hay arrepentimiento, no hay transformación de su mente, no hay una profundidad y permanencia en ese diálogo profundo, sino que ahí cuando entra la profundidad del diálogo y se expone, Dios responde a su oración y vuelve a salir a la superficie y vuelve a mantener una vida superficial espiritual. Solo parece que va a las profundidades de la relación con Dios cuando todo está mal, porque está haciendo las cosas mal. Entonces cuando Dios hincha de la oreja, por decirlo de una manera, es cuando corro y vuelvo a profundizar en mi oración. Pero dura lo que dure en responderme Dios. Responde mi Dios, termina mi vida espiritual, vuelve mi vida superficial. Y no hay madurez, no hay santificación, no hay transformación en la mente, porque no hubo arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, hay transformación de nuestra mente. Si cambia nuestra manera de pensar y empezamos a comprender como Dios quiere que pensemos, es porque hubo arrepentimiento, que significa cambio en la manera de pensar, metanoia. Es muy importante. Para ponerles un ejemplo, porque también pasa que muchas veces el Hijo de Dios corre desesperado a los pies de Dios cuando Dios ya determinó una situación o cuando aún ya la llevó a cabo. Un ejemplo sencillo, David cuando es confrontado por el profeta Natán. David fue de alguna manera confrontado con su pecado. Natán le expuso su condición y le demostró que Dios sabía claramente que él estaba pecando. Y Dios había determinado, por causa de sus pecados, que ese hijo que había concebido en adulterio, no solamente había sido un asesino, sino adulteró, ese hijo tenía que morir. Ese hijo iba a morir. David hizo oración, ayuno, clamor, pero Dios ya había determinado lo que iba a pasar. Ahora, si David hubiese tenido una relación profunda con Dios de antemano a esas situaciones, un diálogo profundo con Dios, si hubiese mantenido en esa profundidad de diálogo, desde el momento que fue tentado no hubiese caído en la tentación. Entonces, que no te agarre la circunstancia desprevenido o desprevenida cuando todo se haya venido al piso y quieras ir a la relación que tenías que haber tenido antes. Porque la oración lo que hace es mantenernos a nosotros sujetos a Dios para nosotros no tener el control de las cosas y así no ir y no ceder a las tentaciones y al pecado. Pero después que cedía el pecado, después que dio a luz y después que destruyó todo,
Yo no puedo ir a la oración esperando que Dios deshaga todo lo que ya se determinó y como causa y efecto ya fue hecho. Porque yo tenía que haber evitado eso con una vida constante en oración y en profundo diálogo con Dios. Como familias, cuiden a sus familias. Cuiden a sus esposas, los esposos, cuiden a sus esposos, las esposas. Cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. Piensen cosas que de repente no vayan a pasar el día de mañana, pero si un día muere tu esposa y vos quedás a cargo de tus hijos, podrías llevar tu vida de oración y podrías llevarlo adelante, podrías llevar adelante. Sí, obviamente uno piensa, Dios me va a ayudar, Dios me va a fortalecer. Aquellos que se apoyan mucho más en sus esposas en lo que respecta a la vida familiar con sus hijos. Aquellos que permiten que el rol de educación caiga sobre sus esposas. Si muere tu esposa mañana, ¿cómo haces para relacionarte con tus hijos? ¿Cómo haces para llevarlos a la vida de oración? ¿Cómo haces hasta para poder criarlos, mantenerlos y demás? Es tan importante el diálogo y la profundidad de la oración. No solamente decir, bueno, y al revés también, ¿no? La esposa que se apoya constantemente en el esposo y que depende totalmente del esposo y que no hace nada sin esperar al esposo o depender del esposo. Si mañana se desaparece tu esposo, ¿cómo sostenés tu vida? La respuesta está y se las voy a dar. Solo van a poder sostener sus vidas si ustedes, antes de esa relación dependiente que tengan con sus esposas o sus esposos o con sus hijos, tienen una relación profunda y dependiente del Espíritu Santo en oración. Antes de una oración, antes de un diálogo profundo en el matrimonio o en el hogar, tiene que haber un diálogo profundo, una relación profunda con el Espíritu Santo en la vida de oración. De tal manera que puedo conocerme cada día más, conocer mis falencias, conocer mis errores, no agradarme de ellos, buscar el perdón de Cristo, exponerlos, poner mis preocupaciones delante del trono. Puedo entrar confiadamente, puedo clamar a Él. ¿Para qué? Para que si yo soy transformado por el poder del Espíritu Santo, pueda ir a otros, primeramente a mi casa, y poder llevar su palabra para que también sean transformados. Si no busco la paz del Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón en Cristo Jesús, ¿cómo pienso yo ir a la presencia de Dios? ¿O cómo pienso yo ir, a mis familias o mis hermanos a poder llevar paz o transmitir paz si yo no estoy viviendo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Si no estoy buscando en la intimidad estar con el Espíritu Santo para que Él consuele mi corazón, para que Él me guíe, ¿cómo voy a poder llevar las palabras de consuelo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios a otras personas si yo no estoy recibiendo y siendo lleno de Dios de manera que desborde para que pueda entregarme a otros a su servicio? Y ahora quiero leerles, como leíamos al principio, Efesios 6:18, la parte 2 del versículo. Voy a leerles toda la parte, el 18 entero, para hacer énfasis en la parte 2. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el Espíritu, y dice que velando en ello, en este tipo de oración en el Espíritu, con toda perseverancia. ¿Qué es velando? Es manteniéndote atento. Tenés que estar atento, tenés que ser constante, perseverante. Por favor, tenés que estar atento que si vos cortaste tu diálogo profundo con Dios y pasó a ser un diálogo superficial, hay un montón de cosas dentro de tu corazón que estás acumulando, que estás aguardando, que en un momento dado eso va a poder explotar. Dios nos llama a vivir una vida de oración, profunda de oración. Y vieron que dice que tenemos que estar atentos en esto con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos de Dios. ¿Cuál es el primer santo, el primer hijo de Dios por el cual tenés que orar? Por vos mismo. Por vos mismo. La primera oración
La primera persona por la que debes de orar es por vos mismo. Para que vos tengas la gracia de Dios para poder andar en santidad, para poder vivir una vida que le agrade en su voluntad, para poder ordenar tus pasos, para poder predicar su palabra con autoridad. Tenemos tanto para exponer y orar por nosotros. Que Dios nos mantenga y nos guarde, nos cuide. Que seamos buenos proveedores, buenos administradores, buenos hijos de Dios. Que seamos misericordiosos. Tenemos una cantidad de cosas que exponer, que traten nosotros. Las cosas que sabés, tenés que cambiar o mejorar o profundizar. Después que oraste por tu vida, los siguientes santos por los cuales tenés que velar, interceder y orar, es por tu familia, por los que están debajo de tu techo. Y ahí tenés que clamar por ellos, pero miren qué ilógico sería que tengas una vida de oración profunda en Dios, orando por el que tenés a tu lado, en tu casa, pero no lo conocés porque no tablás una relación de oración, de diálogo profundo con el que tenés bajo tu techo. Es muy importante que lo puedas entender. No puede haber un desbalance en esto para aquellos que viven con otros cristianos. No podés decir tengo una vida profunda de oración, oro por mí, oro por las personas que necesitan, oro por mi hogar, pero no tengo un diálogo profundo con ninguno, ni siquiera los conozco. El resto de los santos es tu congregación local y el resto de nuestros hermanos en la fe. Ahora, Dios me llama a tener un diálogo profundo y una vida profunda con Dios en oración, pero no estoy teniendo una relación y un diálogo profundo con mis hermanos, con mi familia, con los que viven en mi hogar. ¿Pueden entender eso? Tiene que haber un balance y una profundidad dentro de la vida espiritual, una perseverancia, velando en esto con perseverancia. Estén atentos. Si sus vidas están tambaleando, si sus vidas están turbulentas, si sus vidas están siendo sacudidas, examinen cómo está su vida de oración. Si su vida de oración es superficial, ahí tienen la respuesta de los problemas que están teniendo. Profundicen en el diálogo con Dios. Profundicen en el diálogo con Dios. Entiendan eso. Su vida de oración es fundamental. Ya vimos que la palabra de Dios nos habla, ya hemos visto en otras prédicas que el Señor nos ha confrontado con nuestra fe, con nuestras convicciones, ha hablado de lo importante de la comunión, ha hablado de lo importante de mostrarnos como hijos de Dios, pero hoy nos está hablando de la importancia de la vida de oración, que es la que sostiene también nuestro andar en Cristo y sostiene a nuestra familia y sostiene a nuestra congregación. Para los que, como les decía, no han desarrollado o no entendían este concepto, es muy importante que lo entiendan. Tenemos que orar en todo tiempo, con oración y súplica, con diálogo y también súplica, pero de manera reverente, reconociendo que Él es el Señor, colocándonos en el lugar que nos corresponde, cediéndole el control. Es la única manera. Cuando tu vida de oración se corta, empezás a tener el control vos de tu vida y empezás a hacer lo que a vos te parece y vas a tener el resultado de lo que es vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Y las consecuencias de lo que estás viendo es por causa de no estar viviendo una vida en la voluntad de Dios, cediéndole el control de tu vida constantemente. La oración es diaria. Porque la oración nos lleva a no estar dependiendo de nuestras fuerzas y depender de nuestro Dios. Y por favor, los matrimonios, la analogía del matrimonio que compartía, también aparece en Efesios en el capítulo 5, de cómo debe amar el esposo, de cómo debe amar la esposa, de cómo tiene que ser su vida. No olviden el diálogo profundo. Si lo han abandonado, vuelvan al diálogo profundo y no se recriminen, ahora porque lo dijo el pastor, ahora porque lo escuchaste en un video, es porque lo estás haciendo, es porque Dios en su palabra nos llama a tener una vida de oración profunda y es un diálogo de dos, no es un monólogo donde uno habla y el otro queda callado. Lo mismo pasa con nosotros y Dios, no es Dios habla y nosotros callados, nada, no.
si habrá que corregirnos, si habrá que examinarnos y mucho más. A ver, si tenés a tu esposo o a tu esposa enfermándose, muriéndose lentamente, ahogándose de la enfermedad que menos te imagines, pero vos lo identificás y lo ves, no vas a quedarte callado. Supongo yo que si vos ves a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos muriendo, vas a hacer todo lo necesario para que esa persona no se muera. No vas a estar indiferente a las señales de alerta que están demostrando que su vida está enferma. Lo primero que tenés que hacer es ir a los pies de Cristo y pelear en oración. No podemos ser negligentes con las personas que tenemos a nuestro cuidado. Los hombres como esposos y como padres, aquellos que son padres, la responsabilidad que tienen sobre sus hijos o la responsabilidad que recaen como hombres hacia sus esposas, el respeto y demás que merecen ellas, pero la necesidad que Dios colocó en el hogar, que el hombre sea esa persona que pueda estar velando constantemente y teniendo ojo y cuidado de la vida espiritual de quienes están en su hogar. Es muy importante. Cuando uno se cierra y no habla, cuando corta el diálogo, se corta la relación, acá no estamos hablando de machismo ni de feminismo. Acá estamos hablando de egoísmo. Egoísmo. Egoísmo es cuando dejo de pensar en el otro, cuando creo que ya sé lo que le pasa y no me estoy involucrando como tengo que involucrarme. No estoy buscando el diálogo profundo como tengo que buscarlo porque estoy ocupándome en otro tipo de cosas. Y el Señor nos llama claramente a orar. Oren en todo tiempo. Algunos me pueden decir, pero yo oro cuando estoy en el trabajo, camino al trabajo. Otros dicen yo oro de mañana. Otros dicen yo oro cuando estoy triste. Cuando canto, oro. Oro cuando agarro la guitarra para los músicos. Oro cuando voy de viaje. Oro cuando salgo a hacer deporte. Me pueden poner una cantidad de ejemplos donde buscan su vida de oración. Pero lo fundamental es orar no solamente cuando vas de viaje, cuando estás haciendo deporte, cuando agarras tu guitarra, cuando salís a caminar, cuando estás cocinando o cuando estás bañando. Tenés que orar en todo tiempo. Nuestra relación con Dios tiene que ser constante. Nuestros pensamientos tienen que ser dominados por Dios. Las señales de alerta que se prenden en nuestro interior, en nuestra conciencia, es porque estamos constantemente en una relación de oración con el Espíritu Santo. Y si no lo haces así, si no lo estás viviendo así, es tiempo que profundices en esto. Los tengo en oración, oro por ustedes. Pero antes de estar orando por ustedes, oro por mí. Oro por mi vida, oro por mi corazón. Oro para que Dios me enseñe a cambiar, para que me ayude, para que transforme mi vida. Y oro por ustedes. Pero antes de orar por ustedes, oro por mi casa, oro por mi esposa. Creo que es lo que tienen que entender para los que tienen familia en Cristo. Oren por ustedes. Si se están viendo sin luchas, hay un grave problema. Pero eso no lo confundan con decir, mi vida es una lucha constante. Tampoco crean que la vida cristiana significa estar todo el tiempo en pruebas y todo el tiempo en luchas y todo el tiempo la estoy peleando. Porque también Cristo nos llamó a que tenemos que tener una vida no de altibajos, sino que seamos constantes, perseverantes en aumento. No podemos ser de doble ánimo, no podemos estar siempre en la lucha. Típica característica del uruguayo para los que están escuchando y son de acá. No, cambiemos el vocabulario, busquemos en profundidad a Dios para que nos dé un carácter íntegro, una madurez espiritual, para que nos mantengamos constantes. Y si sos de esos que está tropezando cada 2 por 3 y vivís tropezando, no te desanimes. La respuesta está en esta prédica. Seguí profundizando en tu vida de oración. Seguí cediéndole el control a Dios. Seguí reconociendo, declarándolo y confesando que Él es el Señor de tu vida. Entendé que no vas a cambiar a Dios y que vos estás en oración porque necesitas cambiar todo el tiempo.
y procurá con todo tu ser que cada día el diálogo con Dios sea más profundo. Dios te bendiga, Dios te lleve a vivir esta vida de devoción profunda con Él, donde puedas quebrantar tu corazón, donde puedas derramar tus lágrimas, donde puedas experimentar su gloria y su presencia, donde puedas encontrarte totalmente desnudo y saber que no tenés que esconderle nada a nadie, que Él te está escuchando y que va a responder porque Él es tu Padre y tu Padre a vos te ama y tiene cuidado de vos. Ponételo como un desafío. No quiero ser igual, Dios. No quiero ser el mismo. Me estoy descuidando mi vida. Pero estoy descuidando mi vida porque ya descuidé mi vida de oración. Cuidá tu vida. Cuidá tu vida. La mejor manera es empezando con tu vida de oración. Y después todo lo otro que pueda estar alrededor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vamos a estar viendo pronto y vamos a estar siguiendo compartiendo. Ya sea por acá o por los teléfonos o cualquier otro medio. Así que deseo que podamos reflexionar, de verdad. Deseo que podamos reflexionar en esto y que nos propongamos cambiar. Empezá proponiéndote cambiar vos mismo. Y ponete a cuentas con nuestro Dios. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver ese tiempo de refrigerio que hablaba en Hechos, en el libro de Hechos, cuando nuestros hermanos se convertían y volvían al Señor. Pedro exhortaba a todos que aquellos que se volvieran a Cristo vendrían de Dios, de nuestro Señor, tiempos de refrigerio. Si lo estás necesitando, la respuesta está en esto. Andate a la presencia de nuestro Dios a solas, buscalo, procurá buscarlo. Y va a cambiar tu vida. No te llamó para quedarte sentado sedentariamente. No te llamó para tener una vida monótona. Hay familias que no proyectan. Hay familias que no planifican, que no tienen vacaciones. Y a veces las excusas más claras son no tengo tiempo, no tengo dinero. Y eso no son excusas válidas. No son válidas. Hay prioridades y no necesariamente el dinero que lo soluciona. Claramente. Dense en tiempos de calidad, profundicen en sus vidas espirituales. Tengan diálogos profundos en su familia, por favor. Es la manera que van a sostener sus hogares. Les mando un abrazo y bueno, si necesitan oración, si necesitan tocar temas delicados, me pueden escribir. Yo estoy para servirlos. Les mando un abrazo grande. Que Dios los bendiga a todos.